como te leo el tarot gratis. Hola, mi magistrado, ¿cómo estás tú? Mis respetos para contigo, mi amor. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento uno de ellos puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos, mi querido justiciero, justiciera divina, vamos a ver qué hay para ti. Recuerda que las lecturas mías son de resuenan o no resuenan. Una de dos, o resuenan o no resuenan. Son bastante generales y extemporáneas. Vamos a ver qué hay para ti, mi amor. Mi querido y adorado magistrado, mi magistrada. Ok, bueno, algo es algo. Estás pensando, estás analizando, estás viendo la situación. Hay algo que hiciste, algo que tienes que hacer, alguna decisión que tienes que tomar con respecto, por supuesto, siempre al amor o al desamor. Y estás en esas, pues. Así que vamos a seguir adelante a ver qué es lo que pasa. Veo que es por lo menos una energía de pensamiento. Ahorita esa energía está un poquito tranquilita. Estás ahorita como en un cierto autobloqueo muy suave, pero estás colgado o colgada, pero mirando el mundo al revés, a ver qué pasa. Si yo me pongo así, ¿qué pasa? Y si yo me pongo así, ¿qué otra cosa pasa? Y si yo hago esto, ¿qué pasa? Y si yo no hago esto, ¿qué pasa? Estás en esas. Vamos a ver. Ahora mira, otra cosa también te digo. No estás tomando decisiones de amor. No hay decisiones de amor. Pareciera ser que como que ya estás queriendo ir a otra cosa, ¿verdad que sí? Ya como que ya eso se está terminando, ese furor se terminó. Esa rueda de la fortuna no está funcionando, lógicamente, y te veo como que no te quieres arriesgar. Aquí eso es lo que estás realmente analizando. Todas las cartas te están saliendo hasta ahora invertidas, a excepción de la primera energía, de la energía principal de meditación. Veo aquí que no tienes conexiones, no hay conexiones quizás con ese pasado, pero mira, a una segunda mitad de tu proyección a futuro, alguien entra a tu vida, alguien empieza a entrar. Si te sientes todavía un poco triste por todas las cosas que sucedieron, es normal que eso suceda, de verdad, y no quieres más ilusiones. No quieres ilusionarte en vano. Si esa persona nueva llega a tu vida, tú no quieres más ilusiones. Y todavía sigue en ti esos recuerdos del pasado. Mira, mi querido Libra, sí que te lo digo. No te lo voy a recriminar, ni muchísimo menos, ¿sí? No te quiero recriminar nada, no soy quien. Pero sí que te digo y te aconsejo que para tú poder recibir nuevamente en tu vida a alguien, tú necesitas primero soltar lo que tienes. Ese amor que todavía tienes en tu corazón, tienes que soltarlo. Sí veo que estás como quien dice sin decisiones de amor. Sí veo como que no hay comunicaciones o estás tratando de que no hayan comunicaciones. Es cierto también, si se quiere, que estás no queriéndote arriesgar, de verdad que sí, pero también veo que hay alguna tristeza por allí, quizás algún miedo de que te vuelva a suceder, de que vuelvas otra vez a caer en decepción, y también veo que hay recuerditos que todavía te están pegando. Entonces, antes de cualquier cosita, antes de seguir adelante con lo que vayas a seguir, primero trata de depurar todo lo que tienes. Por eso es que yo creo que te está saliendo esta carta de primera, porque estás analizando qué hago, y si hago esto y si hago aquello. Está bien, lo puedes hacer, pero estando bien segura o bien seguro de lo que estás haciendo, porque en una proyección a futuro, aquí hay 3, a la mitad, a la segunda mitad, a la segunda mitad, sí, no, eso sería la primera parte. Déjame ver acá. Esto sería proyección a futuro, a corto plazo, mediano plazo.
a un mediano plazo de una proyección a futuro, alguien puede estar presentándose, alguien puede aparecer en tu vida, conozcas o no conozcas, alguien que de repente te puede gustar en cualquier momento, te puede llamar la atención, pero no estás todavía seguro o segura, porque todavía hay algunas cositas que te duelen, a pesar de que, vuelvo y digo, sueltas y no tienes decisiones de amor, a pesar de que sientes que no quieres ilusionarte más en vano, a pesar de que no te quieres arriesgar a quizás a otro amor sin estar seguro o segura de que de verdad va a ir bien, y a pesar de que al final de todo, mi querido Libra, hay todavía recuerditos por allí que te están pegando. Entonces no has terminado de limpiar completamente ese corazoncito. Y eso no sé si te va a resultar, a menos de que tomes el riesgo, pues, vamos a decirlo así. Eso será, claro, tu decisión. Pero sí que te dice el tarot que antes que nada, trata en lo posible de analizar bien cómo lo estás haciendo, cómo se te ve esa energía, y termina de sacar lo que tengas que sacar, pues, para que venga ese nuevo amor. Porque es alguien que lo veo allí en una proyección a futuro a mediano plazo. Está llegando alguien, sí señor, alguien nuevo para ti. A lo mejor todavía no le conoces. Y libro, aquí hay, mira, aquí hay libros que dice que hay secretos que se develan, hay relaciones que quizás pueden ser hasta una relación algo secreta, que no quieres que nadie se entere, es una relación que tú la quieres tener calladita, muy probablemente pueda ser así, ¿ok? Entonces, vamos a ver con la otra parte, digamos, será con, ¿qué es lo que voy a leer aquí? A esa persona nueva que viene por allí, o a alguien del pasado, no sé. Esa persona que te dejó, como quien dice, todavía triste. Vamos a ver qué hay para esa persona o para la nueva persona. Vamos a ver. Veo aquí que sí, a pesar de los pesares, tú sigues adelante, te estoy viendo. Que no te arriesgas, nada que ver con nada, no te arriesgas, trancas todo, muy a pesar de que en el fondo te duele, pero si quieres seguir adelante. Tú quieres seguir adelante con tu vida y vas a tratar en lo posible de borrar todo eso, seguro. Esta persona quiere hacer un cambio de ciclo, pero está un cambio de ciclo, mira, ¿ves? Mirando para allá, para donde tú estás. No ha tomado o no tiene tampoco decisiones de amor que tomar todavía, no se le ha llegado el momento, o no ha pensado todavía en que necesita volver, ni mucho menos, pero sí que te digo, tiene muchísimas dudas acá. Se ha desprendido bastante y sí ha dejado todo, pero mira, a una vuelta de, digamos, primera, justamente en la segunda mitad del ciclo de esta proyección a futuro, a mediano plazo, está llegando otra vez está llegando esa persona, una nueva persona, y esa persona al mismo tiempo. Pero esta persona del pasado todavía tiene a alguien, está todavía con alguien, y el juicio le está hablando que termine de resolver primero. Ajá, ahí sí que te digo. Y también veo la justicia acá, y también veo que esta persona quiere hablarte, y también veo que esta persona honestamente tiene muchísimo todavía candor o ardor en su corazón, y no ha terminado de encontrar lo que ha estado buscando fuera. Ahí sí que te lo digo yo, no ha encontrado realmente lo que quiere, lo que ha querido encontrar. No hay. No, esa persona definitivamente regresa, viene a pedirte, entra en pánico total con tu actitud. ¿Cuál es esa actitud tuya? La actitud de que has analizado bien, has pensado. Quizás le advertiste que no jugara contigo. Ahora ve tu cambio. Realmente que a pesar, tú le dices al corazón, ey, cállate la boca y no digas nada. No me vayas a delatar. Cuidadito pues, porque estoy haciendo lo mío para salir adelante, para que podamos salir juntos adelante. No me vayas a echar la varilla. No te vayas a echar para atrás. No te vayas a patraciar, como dice. Patraciate es como decir, échate para atrás. No, señor.
Así le estás diciendo a tu corazón, cuidadito pues, que no se entere nadie de que todavía tengo cierto sufrimiento o cierto recuerdo. Lo cierto es que estás tratando, ahí veo que estás tratando de hacer todo lo posible para tú, y lo estás haciendo de una manera muy equilibrada, por cierto. Mi querido y adorado Libra, realmente Libra al fin, realmente magistrado al fin, haciendo tu equilibrio como debe ser, y estás poniéndote quizás en el zapato también de esa persona, estás tratando de ver todas las posibilidades habidas y por haber, acepto o no acepto a esa nueva persona que va a llegar, que todavía no la conoces, pero esas son tus energías que están hablando ya. Y veo que sí, que viene esa persona nueva, una nueva persona para ti. Y eso sí también, que todavía hay algunos recuerditos, que no es fácil olvidar ese pasado. También sí que te lo digo, no es fácil olvidar ese pasado. Sin embargo, ahora ese pasado entra en pánico total con tu actitud. Porque sí, tú muy a pesar de todo le das a entender que ya no hay más nada que hablar. Le advertiste que no jugara. Y es que jugó contigo, probablemente. Ahora ve tu cambio y viene a pedir como perdón. Pero esta persona pareciera que como que todavía, que a pesar de todo hay alguien, porque no puede estar sola esa persona. Entonces se buscó a alguien por allí. Hay alguien que está ahí como rondando. Quizás no es algo muy fuerte allí, pero sí se ve que puede haber alguien por allí que en cualquier momento se pueda presentar. Lo cierto es que esta persona ahora necesita y quiere hablarte. Y mira, con ese sol radiante, y siente que definitivamente no ha encontrado afuera lo que había contigo, lo que estaba contigo. Pero ¿quién le manda? ¿Quién le manda? ¿Ah? Jugó contigo. Ahora pues el juego se le revierte. Ahí sí que te digo, jugó y perdió. ¿Cómo hacemos, mi querido y adorado Libra, si así son las cosas? Vamos a ver qué otras cositas me están diciendo aquí con estas cartas de actuación, qué otras cositas me quieren decir. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vaya, pues, ¿cómo te explico? Pues, así son las cosas, mi querido y adorado Libra. Vamos a ver otra acá, otra vueltita más y vamos a ver entonces tres cartas. A ver qué nos quieren decir estas tres cartas. Aquí hay una que es la rueda de la fortuna, que la tiene invertida esta persona. No le está saliendo bien. Está el carro, está como decidido o decidida a querer regresar, a venir. Y está el caballero de bastos también, como diciendo, yo voy a tratar de proponer algo. Voy a ir a donde Libra a proponerle algo. Y viene en su carro también. Aunque la rueda de la fortuna no le está girando como debe ser, pero ahí está queriendo proponer. Vamos a ver ahora cuál será la energía que viene definitivamente para ti, mi querido Libra. Sí que te digo, ¿no? Hay alguien, vuelvo y repito, vas a tener allí a alguien que vas a conocer, a alguien que vas a tener cerca. No es ahorita, es a una, vuelvo y digo, ya va, 1, 2, sí, en la segunda mitad o a un futuro a mediano plazo, puede estar apareciendo alguien allí y quizás todavía quizás tú todavía estás con ciertos recuerdos para ese momento, ¿entiendes? Entonces esta persona probablemente, como quien dice, energéticamente no pudiese poder entrar, no tiene camino libre para entrar todavía, porque estás tú todavía con esos recuerditos. Eso es lo malo, ¿ves? Eso es lo que no veo, eso es lo que no me gusta, que todavía estás allí, a pesar de todo que le advertiste que no jugara contigo, igual tú todavía tienes recuerditos, pero estás tratando pues de sobrellevar eso, honestamente. Y aquí veo que tienes un reconocimiento y una recompensa, mi querido Libra, no te preocupes, para ti va a haber un reconocimiento y una recompensa de todo esto. Tú no te preocupes, que tú de amor no te vas a morir, eso sí que te lo aseguro. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Libra. Que te vaya muy bien, toma lo que te haya resonado, tómalo
como te resuene. Nos estamos viendo. Bye bye.